Saludos República Dominicana y el mundo. Gracias por acompañarnos en otro episodio más de esta primera temporada del Neumo Podcast, que en esta ocasión, esta entrega es auspiciada por Laboratorios Megalabs. ¿Y qué vamos a tratar en este episodio? Hoy vamos a hablar de probióticos y qué mejor hacerlo con dos expertos en la materia. Así que le damos la bienvenida al doctor León de Mercerville, gastroenterólogo, y la doctora Tatiana Altadil, que es doctora en biología celular. Bienvenidos a ambos. Nos acompaña desde Costa Rica, ¿no? Costa Rica, San José. Buenas tardes, yo vengo desde España y quiero agradecer a Megalab por darme la oportunidad de estar aquí. Y bueno, en lo que pueda ayudarnos. ¿Alguien me puede explicar qué es? Mira que en la actualidad los probióticos se han convertido en la medicina con una explosión en investigación y conocimiento. En mi práctica me sorprendió cuando se encontraron una bacteria que vivía en el estómago, que se llama Helicobacter pylori. Dos investigadores, Warren y Mark, les dieron un premio Nobel de medicina. Descubren hepatitis C, los doctores Halter y Hamilton le dan premio Nobel en salud por eso. Y luego el mundo de la microbiota intestinal. Ese mundo que va a explicar muchas enfermedades. Entonces, en el pasado, probablemente los dominicanos le decían flora intestinal. Y si le dicen flora, le das duro ahora. Se llama microbiota intestinal. O microbioma en general, porque no solo está en el intestino, sino que en todas las partes que tienen contacto con el exterior hay bacterias, hongos, virus, arqueas, que conforman lo que se llama la microbiota o el microbioma humano. Y ese tenemos que tenerlo muy sano para no enfermar. Porque si nos enfermamos de la microbiota, se asocian más de 205 enfermedades asociadas a inflamación, a alergias, a problemas en la piel, a problemas de obesidad, etc. Entonces, así define uno lo que es la microbiota. Y empieza uno a colonizarse desde que se está en el vientre materno. Aquí dicen vientre materno, ¿no? Claro que en Costa sí. Rica decimos vientre materno. Desde que el niño se empieza a formar, ya está colonizándose de bacterias que va a colonizarse por los siguientes 1000 días. Es decir, durante 1000 días el niño se está colonizando y necesitamos que se colonice bien para que sea sano. Un embarazo muy bien atendido por el obstetra, que no dé muchos antibióticos, que mantenga la dieta adecuada para que la mujer no tenga obesidad y que esa mujer no tenga infecciones, con un control de toda su estructura dental y que no haya infección. El parto vaginal es vital para el bebecito porque a través del canal vaginal va a tomar una serie de bacterias como la Lactobacillus johnsoni que prepara el estómago para la leche materna. Y ojalá que todos los dominicanos le den lactancia a sus niños, porque es el mejor alimento para él. No la leche de vaca, que es para el ternero. En cambio, la leche de mamá es para el bebé. Y lo que dice la Organización Mundial de la Salud es que tienen que ser 2 años de leche materna. Ovulación a los 6 meses, pero por 2 años la leche materna. También es importante la teoría de la higiene. Y una costarricense muy connotada que se llama la doctora Mariclera Arieta, que trabaja en Alberta, Canadá, hizo un libro que fue muy bien recibido en el mundo que se llama Déjenlos que se ensucien, porque los niños que juegan con tierra y que viven en la playa cogiendo conchas tienen más salud que los que viven en un penthouse, que no tienen contacto con esto. Y ojalá tener mascotas, pero no gatos, ojalá que sea perro. Ahora bien, casi siempre cuando hablamos de probióticos, por lo menos nosotros que no somos médicos, lo relacionamos mucho a la parte digestiva, pero he escuchado por ahí que también se relaciona a otras vías. Quizás, doctor, usted nos puede iluminar en ese aspecto. Sí. Voy a intentar describir un poco qué es un probiótico más llanamente, ¿no? O sea, son bacterias que las tomas y que tienen un efecto beneficioso en tu organismo, ¿no? Eso es lo que sería un probiótico. Jamás hubiese imaginado probiótico bacteria, ¿eh? Son bacterias. Este tipo de bacterias pasan por nuestro intestino, es verdad, es el primer sitio de interacción, ¿no? con el cuerpo humano. Ajá. Pero de ahí pueden dar señales a muchas partes del cuerpo, ¿no? De hecho, se ha visto, hoy en día se habla de eje intestino-cerebro, eje intestino-pulmón, eje intestino-piel, eje intestino-riñón. Estas bacterias entran en contacto con partes de nuestro intestino, con el tejido linfoide,
y de ahí mandan señales vía sangre, por diferentes vías. También ellas mismas, las bacterias, producen cositas, ¿no? Unos metabolitos, unas moléculas que vía torrente sanguíneo pueden llegar a hacer no efecto local solo, sino sistémico, ¿no? Entonces, esto vendría a ser un probiótico, algo administrado que genera un efecto positivo en el huésped, administrado en dosis determinadas. Pero para los neumólogos ahora que hay una buena noticia, y es que también lo podemos usar en temas respiratorios. Correcto. Cuénteme eso, o cuéntanos. La otra cosa importante es de que existe otra palabra que es semejante y que las personas no pueden confundirse, que es prebiótico, que es diferente a probiótico. Claro. El prebiótico son sustratos de fibras no solubles que le sirve de alimento a las bacterias que nos colonizan. Entonces eso hay que tenerlo muy claro. Entonces por eso en dietas que tienen mucha cantidad de semillas, mucho pescado, muchos legumbres, nos mejora y se llaman prebióticos. Y lo otro se llama probióticos, que ya son organismos vivos con cantidades suficientes, nos van a dar buena salud. Y si juntar los dos, se llaman simbióticos, pero con N, no con M, aunque siempre antes de B va M, es con N, simbióticos, que ya es la unión de las dos especies y que ayudan aún más para tener mejor salud. Entonces el probiótico es importante, pero el prebiótico es vital para mantener una buena salud, porque el prebiótico le da a las bacterias la posibilidad de producir unas sustancias que se llaman ácidos grasos de cadena corta, y uno de ellos, que se llama el butirato, le da a la salud el 70% de la energía al intestino, y sin esas bacterias el intestino no funciona y empieza a hacerse poroso. Pero justamente por eso, doctor, es mi curiosidad. Algo de los intestinos que tiene que ver con la vía respiratoria. No entiendo la relación. Cuéntenme. Hipócrates, 430 años antes de Cristo, dijo: todas las enfermedades empiezan en el intestino. Y estaba en lo correcto. 2000 y pico años después, Hipócrates tiene razón de que todo empieza en el intestino. ¿Cierto, doctora? Luego volveremos a eso porque es muy interesante, de cómo nos dimos cuenta de que la microbiota tenía, ¿no?, esta afectación a nivel de todo el cuerpo, ¿no? ¿De qué manera? Pues la microbiota, los probióticos, ¿no?, cuando estas bacterias que llegan por el intestino a nuestro tracto digestivo, pueden afectar, como decía, diferentes partes. ¿Qué pasa cuando tenemos un trastorno a nivel de las vías respiratorias? Tenemos inflamación de las mucosas. Tenemos inflamación de las mucosas y tenemos bajada en la inmunidad, tanto local como sistémica. ¿Qué hacen las bacterias con esto? Pues desde el intestino, lo que decía, pueden enviar moléculas a la sangre, como por ejemplo el butirato, es un ácido graso de cadena corta que tiene un efecto antiinflamatorio, por ejemplo. Además pueden liberar determinados tipos de contactos con células de la línea linfoide y activar determinados tipos de respuesta antiinflamatoria o proinflamatoria o no, moléculas otra vez que van a través del torrente sanguíneo al intestino, a tratar esa inflamación o esa bajada de defensas tanto a nivel local, ¿no?, como a nivel sistémico. Porque cuando se da un resfriado no solo hay afectación de la nariz, de la garganta, también una afectación que tú puedes detectar muchas veces en sangre, ¿no? Hay toda una comunicación en el cuerpo, así como a ti te duele un día la barriga y se entera tu cerebro, ¿no? Hay una comunicación en todo el organismo por diferentes vías, sanguínea, tejido linfático, ¿no?, a través de todo, de cositas que van viajando por la sangre, ¿no? Me han contado que Laboratorios Megalabs lanza al mercado un suplemento alimenticio que nos va a ayudar con la inmunidad y está justamente relacionado a los probióticos. Cuéntenos. Uno cuando dice suplemento alimenticio piensa en el probiótico. Las compañías, inclusive la FDA, todavía no lo conceptualiza en el momento actual como medicamento. Entonces se piensa que es como una ayuda de soporte nutricional, pero en realidad es un medicamento que va a mejorar la salud de las personas cuando lo consumen. Entonces los probióticos se convierten en la actualidad y probablemente va a haber psicobióticos para algunas enfermedades,
va a haber inmunobióticos para otras enfermedades, inclusive habrá probióticos para evitar la inmunosenescencia, cuando el cerebro empieza a no tener elasticidad y empecemos a tener falta de memoria y una serie de cosas. Entonces, los probióticos cegarán eso. Pero si usted quiere estar sanita, así como se ve sanita, Claro. tiene que hacer 5 cosas. ¿Cuáles? 5 cosas. ¿Cuáles, doctor? Vamos a ver. No Primero, negociables, 150 minutos de ejercicio por semana, hay problema ahí, doctor, serio. 8 horas de sueño, Vamos. dieta de donde ella viene, mediterránea, semillas, frutas, legumbres, mucho pescado, no tanta carne, no tantos embutidos, a pesar de que no es rico, ¿verdad, doctora? Ni tampoco mucha azúcar, ni mucha repostería. Y 2 cucharaditas de aceite de oliva por día. Pero a los pacientes que somos un poco medio desarreglados, doctor, como yo, quizás este medicamento la doctora me puede explicar cómo nos va a ayudar. Ya vamos 3 cosas. La otra cosa es Pues yo estoy quemada. poco estrés. Bueno. Poco estrés. No sé si ya dije 8 horas de sueño. Sí, señor. La otra es tener compañía. Si vivís solo, te enfermas más. Y si va a tomar usted antibióticos, porque para alguna razón tuvo, siempre, a los que nos escuchan, deben decirle a su doctor, deme un probiótico para que no me vaya a alterar mi microbiota y no enfermarme. Pero no es los que uno compra en el súper, no, son probióticos Ni en los con helados. estudios contundentes que sirven para eso. Entonces yo ahora voy a ir y voy a decirle a mi doctor, yo quiero que usted me recete Probiocian, se llama el medicamento. Mire, lo pronuncié bien, doctor, ¿eh? Pasé la nota. Se ganó un 100. Claro. Pero yo quiero saber para qué me va a ayudar, cómo me va a servir. Que está indicado para tratar la sintomatología de las infecciones del tracto respiratorio superior y reforzar el sistema inmune. ¿Cómo lo hace? Pues tiene esta cepa probiótica, que es Lactobacillus plantarum DR7, o ahora Lactobacillus plantarum DR7, porque cambió la nomenclatura hace poco tiempo. Lo que es capaz de hacer esta cepa bacteriana es lo que te decía, afecta a diferentes niveles, ¿no? Por un lado, baja la inflamación. Esto nos interesa porque lo que decíamos, está todo este sistema de mucosas inflamado, ¿no? Entonces baja. ¿Cómo? Pues produce determinados tipos de... promueve la producción de determinados tipos de citoquinas, como la interleuquina 10, esta molécula que baja la inflamación, y baja los niveles en sangre, esto está demostrado clínicamente, de otras citoquinas, de otras moléculas, de otros elementos que lo que hacen es activar la inflamación, los reduce estos elementos, como el tumor necrosis factor, el TNF-alfa y también el interferón gamma, que es un marcador de inflamación crónica. Por un lado baja la inflamación, y por otro lado, ¿qué hace? Pues también, por ejemplo, es capaz de bajar el crecimiento de oportunistas patógenos que se dan en enfermedades del tracto respiratorio superior, como puede ser el Staphylococcus aureus o el Streptococcus pneumoniae. Son unas bacterias que infectan, que crecen más, sobrecrecen en infecciones víricas. Las infecciones del tracto respiratorio superior suelen ser víricas. Entonces, ¿las mujeres embarazadas no lo podrían tomar o sí? Esto es completamente seguro. En nuestros países, no sé si acá, pero realmente es diferente en España, en Costa Rica, por cada 4 niños, uno es asmático. Es decir, tiene problema pulmonar importante. No sé en Dominicana. Probablemente la microbiota de los niños costarricenses tienen que ver con un hongo que se llama malacesia, que podría ser el que genera esa hiperreactividad bronquial y que haya tanta asma en nuestros países. En España debe ser menos del 10% probablemente, y Costa Rica es muy alto. Significa que este probiótico provincial va a ser buenísimo en nuestros países con tanta enfermedad pulmonar. Los pediatras, los neumólogos y los papás de esos niños asmáticos van a estar felices de darles un probiótico que prevenga recaídas y broncoespasmo por hipersensibilidad. Baja los síntomas, sino que previene. Esto tiene evidencia clínica de que previene, porque muchas veces este tipo de probióticos o medicamentos van a mitigar los síntomas, pero es que además Probiocian previene de la infección. Pero como usted me hablaban tanto de bacterias, yo como que me quedé asustada. Entonces, ¿qué componente? ¿Qué componente tiene el medicamento? Una bacteria. Que lo que tienen que hacer es proteger al pulmón para que no haga espasmo, no se cierre los bronquios y no vaya a tener inflamación o infección. ¿Hay alguna población en riesgo que no deba tomarla? No,
los probióticos únicamente en casos muy aislados de población que tengan o alergia a algún excipiente, que no es el caso, o bien en pacientes que estén realmente inmunosuprimidos o inmunodeprimidos, pero muy inmunosuprimidos. No sé en los países de ustedes, pero aquí como que la prevención a veces, por más que uno haga énfasis, como que la gente no es muy dada, es más reactiva después que tenemos el problema. Claro. Entonces, ¿va a haber algún proceso de concientización a los doctores para que entiendan la necesidad de indicar este medicamento como prevención? Bueno, educación continua. Por eso mañana hay un simposio espectacular de lujo con pediatras para explicarle todo esto y que los de este país, de República Dominicana, empiecen a conocer las ventajas del manejo de problemas pulmonares con este probiótico que va a cambiarle la vida a los niños. Excelente. Además de las 5 cosas que te decía, en el adulto, como usted y yo un poquito más que usted. Sí, lo oí, lo que pasa es que me sentí aludida. Después de los 5 puntos que hablamos, dar probióticos profilácticamente para prevenir enfermedades, signo pregunta que vendrán ahorita a contestar nuestros expertos como el profesor Francisco Wagner o otros expertos como la doctora Carmen Rodríguez Burto, que nos dirán a futuro es mejor todos los que ahí hablamos, las 5 aspectos de dieta, todas esas cosas, más un probiótico con estudios. No es lo mismo ir al súper y coger uno que dice que tiene 50 millones. No, eso no importa. Es el que tiene estudios y tiene mucha información científica que fueron utilizados en estos pacientes y que fue efectivo. Entonces hay unas guías, las guías de la Organización Mundial de Gastroenterología, las guías de la Organización Mundial de Alergias, que dicen, si usted tiene un niño que tiene historia de haber tenido alergia en el anterior, a este niño dele probióticos para prevenir que vaya a tener otra vez problemas pulmonares. Justamente como tenemos una bióloga aquí, me gustaría saber los estudios que han hecho en ese antes y en el después de los pacientes, ¿cuál ha sido la evolución? Es lo que decíamos, en un estudio clínico lo que se hace es que se hace un seguimiento, bueno, en este caso el estudio clínico de Probiosian, se empieza a dar el probiótico tiempo cero a un grupo, se coge un grupo de población, ¿no? Entonces a la mitad les das un placebo, es decir, nada, y a la otra mitad se le da el probiótico, ¿no? Y se hace un seguimiento, en este caso se hace un seguimiento a las 12 semanas. ¿Qué se vio en estas 12 semanas? Este estudio se hizo en una época lluviosa en Malasia. Lo que se vio en estas 12 semanas es que la probabilidad de resfriarse, ¿no?, ya era alta por la temporada, ¿no?, y por probabilidad poblacional, ¿no? Entonces lo que se vio es que, comparándolo con el grupo control, el que no se le daba nada, este probiótico lo que conseguía era, en este grupo había muchas menos infecciones, o sea, había menos frecuencia, y cuando se daban, la sintomatología, pues la fiebre, los estornudos, los mocos, duraban mucho menos. Y no solo eso, sino que además el grupo que tomaba Probiosian redujo hasta 3,4 veces la toma de medicamentos asociados a infecciones del tracto respiratorio, lo cual es muy importante porque esto incluye antihistamínicos, antipiréticos, pero antibióticos. Que los antibióticos, otra vez, tenemos el efecto malo de que nos vuelven a chafar la microbiota. Bueno, yo no quiero despedir este episodio sin saber, ¿hay algún tiempo de duración? ¿Hay una dosis máxima, mínima? ¿Hay algún tiempo? Usted sabe más que nosotros dos. Los probióticos son como turistas. Pasan un tiempo en el intestino y si usted los deja de dar, unos 2 semanas más y ya no están ahí. Pero arreglaron un problema y mejoran otras bacterias para decirle, ustedes tienen que trabajar bien y producir, no inflamación. Entonces, esa es la ventaja de dar probióticos. Y usted preguntó algo interesante. Prácticamente no hay contraindicación, excepto que tengas un paciente con cáncer final en quimioterapia, tenga cuidado. Pero por lo demás, no hay contraindicación de dar Probiosian en pacientes usuales y normales. Doctora, ¿una recomendación final a todos nuestros amigos que nos escuchan? Las 5 cosas que hagan para que estén sanitos. Y en los niños que tomen Probiosian si tienen un problema de tendencia a tener inflamación pulmonar. Doctora. Que solo se tomen antibióticos cuando sea necesario. Gracias, cuando doctora. haya confirmada que la infección es por bacterias, si no, no. Our gut hosts around 80% of the body's immune cells. That makes it the main interaction site between our immune system and external microorganisms, and the place to educate the adaptive immune system.
This process helps avoiding excessive reactions to the microbiota and helps maintaining self-tolerance. The important role of the microbiota for a healthy development of the immune system has been demonstrated in germ-free mice. The microbiota ensures a strong immune response when needed. Gut microbiota is also key for immunity in adults. Recent studies show that perturbations of gut microbiota can shape the efficiency of cancer immunotherapy, which may explain the variation in clinical responses between individuals. Similarly, gut microbiota alteration caused by antibiotics has been proved to alter immunity and reduce efficiency of vaccines. Lactobacillus plantarum DR7 is able to modulate the immune response through the downregulation of the kynurenine pathway. Specifically, the probiotic strain reduces the plasma expression of the two enzymes involved in the synthesis of kynurenine, IDO and TDO, while increasing the expression of TPH, an enzyme involved in the serotonin biosynthesis. This regulation dampens the production of kynurenine, a metabolite tightly linked to immunosuppressive activities. In that way, Lactobacillus plantarum DR7 boosts immunity, ensuring a stronger immune response. Bueno, señores, hemos tenido una entrega sumamente rica en nutrientes. Hemos aprendido sobre los probióticos, sobre todo la buena noticia de que a República Dominicana ha llegado un medicamento que hay que decirle suplemento alimenticio para no entrarnos en problemas con los expertos, pero que ya está disponible por la importancia de prevenir. Así que muchísimas gracias a Mega Labs por auspiciar este episodio y como siempre desde la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax seguiremos apostando a la sensibilización y a la educación ciudadana. Hasta el próximo encuentro.
Mega Labs. Somos bienestar.